Plomovisión. 24 horas de opinión. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento en que usted nos está sintonizando. Les saluda Nitu Pérez Osuna y Alejandro Marcano y este es su programa Plomovisión. Por supuesto, por nuestra plataforma Plomovisión 24 horas de opinión. Hoy vamos a conversar con el diputado Omar González, jefe de la fracción 16J, diputado electo por el estado Anzoátegui. Muy buenos días, diputado. Un gran saludo para usted. Un gran abrazo, Alejandro. Igualmente, Nitu, me encantó esa presentación porque realmente estamos on demand y nosotros que estamos acostumbrados a la televisión tradicional pensamos que es buenas tardes y si se repite, pero no, la gente lo ve en su tiempo. Así que saludos a todos los que los que nos ven y a los que no se han suscrito en nuestro canal, Promovisión 24 Horas de Opinión, los invitamos. Eso nos hace felices, nos hace crecer y nos hace seguir haciendo este tipo de contenidos para usted. Diputado, saludos a usted también. Muchísimas gracias, Nitu. Muchas gracias, Alejandro. Es realmente un placer estar en el espacio de ustedes en el día de hoy, a cualquier hora. Exactamente. Diputado, mire, hay como una hipersensibilidad en el país con el tema, porque vamos a entrar de una, con el tema de la corrupción, de lado y lado. Y por eso hay como una especial sensibilidad, y lo repito, con la aprobación reciente de esta ley de protección de activos en el extranjero, de activos venezolanos. Es mucho lo que se ha dicho. Se ha dicho que para qué contratar bufetes y empresas que manejan el tema financiero para el rescate o protección de unos activos que ya están protegidos en Estados Unidos y otros países. Yo quisiera que empezáramos por allí. Porque hemos visto la oposición 16J que no la aprobó. Efectivamente, Nitu, nosotros estuvimos en desacuerdo con la aprobación de esta ley. El país está harto de quizás el germen fundamental de las desgracias que está pasando el pueblo venezolano, como es la corrupción, y exige transparencia, que cese la opacidad en los manejos de los recursos del Estado. Y precisamente en torno a esta ley de contrataciones para la recuperación de activos de la República que están en el extranjero, hay mucha opacidad. En primer lugar, porque la gente no entiende, y con sobrada razón, porque este es un caso único en el mundo, en el que se le pretende dar a agentes privados la recuperación de activos que son de la República, y sobre todo en lugares donde están a buen resguardo. O sea que la gente no se explica, no encuentra justificación para pagarle a bufetes internacionales, a cazarrecompensas, a cazarrentas, gigantescas sumas de dinero por recuperar un dinero o activos físicos o financieros que ya están a buen resguardo. Por otro lado, también hay la confusión de si esos activos van a ser administrados por el gobierno interino o, como dice la ley del Estatuto para la Transición, por el gobierno de transición y los gobiernos sucesivos para la recuperación de nuestro país, que está convertido en una de las desgracias mayores del mundo entero. Lo quiero detener ahí. Usted es un diputado amigo, por decirlo de alguna manera, del gobierno encargado de Guaidó. No son detractores de ellos. Ustedes tienen una posición clara que fijaron y por eso los llevan a formar parte de la fracción 16 de julio. Voy a hablarle no al venezolano, voy a hablarle también a la gente que nos está siguiendo de afuera, al venezolano afuera, pero al cubano, al colombiano, al que nos cuestiona normalmente, oye, ¿qué están haciendo en ese interinato? ¿Cuál es el papel de ustedes frente a esto? Fíjese, el país está cansado, pero nosotros somos periodistas, cuestionamos desde afuera. El ciudadano de a pie, adentro, está distraído en buscar una solución. Pero ustedes, que son los que tienen en su mano el poder de detenerlo, de cuestionar, de criticar, ¿han hecho lo suficiente? O, no sé, es una crítica que yo le quiero hacer, Alejandro Marcano, al diputado Marco. Usted está allí, está en esas discusiones. ¿Por qué no detuvieron, a pesar de no haber votado, de decirle, son unos descarados?
como dicen los cubanos. Ustedes están siendo descarados. Van a apoderarse, van a administrar un dinero que ya está resguardado y lo van a hacer probablemente antes de ese gobierno de transición. Quiero su lectura de esto. Efectivamente, el país está, la inmensa mayoría de los venezolanos están enfocados en sobrevivir, en buscar comida, en buscar medicina, en salvarse de esta pandemia que está haciendo estragos. Y hasta buscar gasolina. Gasolina, gas, los elementos fundamentales de cualquier ciudadano en cualquier país del mundo. Y desde luego poca atención está prestando a situaciones que en algún momento a veces podría parecer incomprendida la fracción 16 de julio al estar en desacuerdo con estas actividades, pero en algún momento se va a saber exactamente qué fue lo mejor que pudo pasar, que una fracción de parlamentarios salvaran su voto y no estuvieran de acuerdo con él. Pero no sé si es como una fracción, una oposición poética. Diputado, no. Perdone si estoy siendo un poco agresivo. Yanito se va a encargar de poner el balance de esta entrevista. Para nada, Alejandro, para nada. Cuando esto se presentó hace meses atrás, esto es una lucha que tiene ya varios meses, se presentó como un proyecto de acuerdo parlamentario, es decir, un instrumento legal, sublegal, de poca monta, que en una sola discusión se liquida. Se despachaba. Nosotros dijimos, un momento, esto no puede ser así, esto es una materia demasiado delicada y compleja, además de las cantidades son realmente astronómicas. Exorbitantes. Entonces no puede despacharse de una manera de un solo... Pero yo lo quiero interrumpir y le quiero hacer aquí una pregunta. ¿Es cierto o no que a ustedes les habían, a la fracción 16J, le habían prometido que esta ley no se iba a discutir, que esto no iba más, que esto no iba a entrar? Nosotros hicimos dos observaciones, una de forma y otra de fondo. Las de forma estaban que no estábamos de acuerdo en esto de ir a un acuerdo parlamentario para despachar esta materia. A decir verdad, nos hicieron caso. Transformaron ese acuerdo en un proyecto de ley. También hicimos observaciones de que nos parecía un exabrupto que pagaran hasta el 15% de comisión por recuperación de estos activos. También rebajaron esa cuota, igualmente exorbitante al 9%. Lo pusieron al 9%. Pero no ha respondido la pregunta de Nito, diputado. ¿Realmente les habían prometido que eso no iba a pasar, que no se iba a discutir en la Asamblea? Después hicimos las observaciones de fondo, es decir, que nos parecía que no era justo que se pagara a una comisión de hasta 9% por un dinero que ya estaba a buen resguardo. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el Novo Banco de Portugal es casi 2.000 millones de dólares que están congelados para los venezolanos, para Venezuela, no para el gobierno interino, no para el gobierno. Más de 60 países están reconociendo a Guaidó, no a Maduro, es decir, esos fondos que están depositados en estos países no los puede manejar Nicolás Maduro. Hay otros que sí, como los que están en Rusia, los que están en China, los que están en Turquía, que todavía Maduro está manejando esos recursos. Se calcula que hay 70 fondos repartidos en el mundo entero que están a buen resguardo y es precisamente lo que va a necesitar Venezuela para su recuperación. Entonces, la materia de fondo era esa. Además, hay toda una experiencia de los organismos internacionales para la recuperación de estos activos. Eso se puso en práctica en Libia, se puso en práctica en Irán. Perdón, diputado, le ofrezco mi disculpa. Usted sabe que este espacio es Plomovisión. A Nito, a los productores y a usted, no está respondiendo ninguna de las preguntas. Es decir, quiero saber, y la gente quiere saber, el papel de los que están tan cercanos a eso para impedirlo. Nito le hizo una pregunta que para mí yo no lo sabía. Había una oferta de las fracciones de no vamos a presentarnos, vamos a discutir este tema, porque hay muchos otros temas importantes. No, la pregunta es distinta. La pregunta es si efectivamente, diputado, porque yo tengo información de pasillo que me cuentan que una de las razones por la cual el ex procurador Hernández incluso renuncia es porque no estaba de acuerdo con esta ley, pero que había una promesa a la fracción 16 de julio luego de que ustedes hicieran
sus acotaciones de fondo y de forma que les habían dicho a ustedes, mira, no, esta ley no va a pasar. Esa es la pregunta. ¿Había la promesa o no la había? O no la había, es decir, queremos respuesta a eso. Lo demás lo sabemos, el apoyo de los países, todo. ¿Había o no esa promesa, diputado? Nunca las fracciones mayoritarias en el Parlamento desistieron de esto. En cada una de las sesiones que previamente hacemos, ante las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, los representantes de los distintos partidos que hacen vida activa en la Asamblea Nacional insistían en que esta ley fuera llevada al Pleno. Y nosotros hacíamos las mismas observaciones, y que a nosotros nos parecía que esto era un gran disparate y una gran traición al pueblo venezolano. Pero no puedo decir que había un compromiso. Efectivamente, así habían funcionarios del gobierno interino que hacían las mismas observaciones que nosotros. Es decir, que esto no debería hacerse. El segundo, porque hay muchos acreedores. Porque sería interesante conocerlos. ¿Quiénes eran ellos? Que sería interesante saber quiénes no estaban asesores en materia jurídica, asesores en materia económica, asesores en materia diplomática. Sin embargo, los que votan en la Asamblea Nacional son los representantes de, los mayoritarios son los del llamado grupo de los cuatro, desde el 4, y todos, sin excepción, tenían interés en que esto se aprobara. Solo la fracción 16 de julio se oponía, y lo hicimos prolongar durante 3 o 4 meses en estas discusiones. Finalmente, el jueves de la semana anterior se llevó a plenaria, incluso el día antes, ese mismo día a las 9:30 de la mañana, el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, el diputado Carlos Properi, me llamó para decirme, mira, es probable que hoy vaya porque se están dando los últimos toques en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y finalmente se presentó. Y en consecuencia nosotros hicimos las observaciones que ya habíamos anunciado previamente, porque no fue una sorpresa para ellos. Okay. Nosotros mire, diputado. Nosotros vamos a manifestar por escrito nuestro desacuerdo. Mire, yo quiero hacerle esta pregunta porque ayer hablando con un jurista venezolano, pero que vive en los Estados Unidos, él me comentaba lo siguiente y tomé nota. Él dice que a él le preocupa esta ley porque los activos en manos del interinato pueden ser más vulnerables que en manos de los países en donde está. Porque dice que primero esos activos, vamos a suponer los edificios, vamos a suponer que sea un edificio, como usted bien lo decía, generan gastos de mantenimiento, etc. Entonces, ¿con qué dinero se van a mantener esos activos? Y lo otro que él me decía es que esos activos en manos del interinato son más susceptibles a ser demandados por empresas a quienes el régimen de Maduro les debe dinero, o incluso, me decía, por empresas interpuestas del propio Maduro para quitarles esos activos al interinato. Yo quiero que usted nos dé su opinión, si ustedes se pasearon por allí, si se los explicaron al resto de las fracciones, etcétera. Efectivamente, en nuestros argumentos de desacuerdo están estos, que los acreedores que tiene Venezuela fácilmente pueden acudir a estos fondos. Tengo un ejemplo, además del de Portugal. Tenemos que hay 31 toneladas de oro, de lingotes de oro en el Reino Unido, que, bueno, está en manos para los venezolanos. Si eso pasa al gobierno interino, pueden echarle mano a esto. Igualmente en Luxemburgo, en los propios Estados Unidos, en países del Caribe, están regados por el mundo entero. Y desde luego, una vez que esto esté en manos del gobierno interino, los acreedores como los bonistas, los del bono 2020, Cristaleg, cualquiera que tenga una creencia con Venezuela, pudieran intentar ponerle la mano a estos recursos que ya están resguardados. Esto es un lomito para los llamados cazarrentas. Es una actividad muy lucrativa, aunque lícita, muy lucrativa, que es injustificable para que los venezolanos perdamos. En Panamá, en Portugal, la recuperación de esos $2.000 millones que están en el Novo Banco, bueno, implicaría un pago de una comisión de $200 millones
ya por algo que ya está recuperado. Entonces uno dice, ¿por qué? Pero entonces, ¿Por ¿de qué? quién es el guiso? ¿De quién es el guiso? Porque todo un guiso, Bueno, diputado, Claro, como usted nos lo está mostrando. claro. bueno, hasta ahí no llego, no sé, Pero, no sé Pero quién detrás de todo yo esto. sí llego y yo también, de las fracciones que lo apoyaron claro. y que aprobaron eso. Estoy totalmente de acuerdo, diputado, y ahí va la condena para ustedes también, como fracción 16 de julio, con todo el No, yo no respeto. los condeno. Yo Yo los sí los condeno. respeto porque por lo menos levantaron la Pero es que mano. Dijeron que no. el respeto y la condena no están muy lejanos. Yo también respeto al diputado, pero si yo fuera diputado, me paro y le digo, son unos ladrones, son unos pillos, a pesar de la condena, porque no estamos en tiempos de esta política de recitar poesía. No, es que no sé si me explico. Son unos pillos, se van a robar el dinero, porque además lo que nos han demostrado en estos tiempos, con la ayuda humanitaria, con lo que pasó aquí, con la ayuda que va a mandar este señor americano, con todo eso, es que son unos ladrones, con las letras mayúsculas. Entonces, yo creo que debe haber un poquito más de acción de parte de ustedes, diputados, ¿no? Sí, Y en nombres, primer y lugar, señalar y decir en los medios, fulano, menganito, Nito, Perosuna, Alejandro Marcano. No, yo no me he robado nada, Alejandro. No, yo No te tampoco, cosas. pero bueno, Ah, bueno. un ejemplo. No, pero no confundas a la audiencia. No, Diputado, bueno, la usted audiencia me sabe que educa. Alejandro es así, No, Nito, diputado. y no estamos confundiendo a la audiencia. Quiero nombre. Yo como audiencia, porque yo también soy audiencia, quiero nombre. Tú lo generalizaste. Pero hay algún pillo, algún nombre en particular para no hablar de la generalidad. Y perdone que me exalte. hasta ahora nosotros no conocemos que ya hayan sido contratados los bufetes. Esto acaba de aprobarse y faltará ver quiénes son los bufetes y relacionados con quién para hacer una acusación de esa naturaleza. Y nosotros no Ah, la tenemos, porque todavía no saben quiénes, ustedes, por lo menos la fracción 16J no no sabe lo quiénes sabemos. son los bufetes. Ni se han formalizado las contrataciones y es muy pertinente la apreciación de ustedes. Ojalá todos los venezolanos estén pendientes a ver qué bufetes se van a encargar de estos negocios, porque ahí es donde está la prueba. Yo no puedo estar señalando sin tener ningún elemento a Claro, decir que porque son depende del ladrones. bufete. Y yo le quería preguntar, y es que los bufetes, le pregunto, ¿se eligen a dedo? ¿Tienen que hacer un baremo? No sé, le pregunto. Bueno, Dale, Donito. otra de las observaciones que hicimos, la necesidad que esto sea licitaciones, pero es que además no puede ser que se asigne. Esto debería incluso ser una atribución de un organismo del Estado y que no deberían pagarse comisiones. Es decir, la Procuraduría General de la República debería ser la encargada de ubicar y de garantizar estos recursos, estos Siempre fue activos de así. Venezuela Eso exterior. fue siempre Exacto. así en la Cuarta Si República. necesitan contratar un bufete, que paguen los honorarios. Eso que están oyendo son aviones Sukhoi que están despegando de la base aérea Luis del Valle García en Barcelona, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, esta es la sede de los aviones Sukhoi, los aviones de combate rusos que tienen su base en la base Teniente Luis del Valle García. Sí, Pero ayer vi ¿por un qué están traje. despegando? Despegan, bueno, hacen un ruido ensordecedor, hacen disparar las alarmas, etcétera, etcétera, y vuelan sobre las ciudades, ¿no? De paso. Y ¿Será eso es que todos los días, diputado. Eso es toda la Con semana, mucha, por lo menos. con mucha frecuencia vuelan y van hacia el Mar Caribe. Bueno, claro, están tratando de provocar y medirse con Estados Unidos a ver quién tiene más fuerza en aguas territoriales. Ahora, Sí. volviendo al tema, diputado, fíjese, a mí yo sí quiero como venezolana, estoy segura que Alejandro también y todos los que nos están sintonizando en este momento, sí queremos saber quiénes son esos bufetes, porque eso es un trabajo. ¿Cuál es el trabajo allí si ya los dineros están localizados? O sea, ¿cuál es la pesquisa que tienen que hacer? ¿Cuál es la inversión que tienen que hacer estos bufetes o esta financiadora en buscar unos dineros que ya están allí ubicados? ¿Por qué le voy a dar el 9%, 200 millones de dólares o de euros a un Regalado de bufete nuestra plata? de la nuestra? Eso me lo tienen que explicar como mejor para yo poderlo entender. Nadie lo puede entender. Nadie lo puede entender. Porque Sino que ni es los un propios guiso. asesores del gobierno interino se lo hicieron saber. E incluso hay parlamentarios que están dedicados en el exterior
a este tema y se abstuvieron de participar en el debate. Incluso el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas, que iba a ser en principio quien iba a presentar a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional este proyecto de ley, se abstuvo. Entonces, ya, permítame, diputado, nuevamente detenerme ahí, porque como ni tú Qué dices, horror. sí, yo estoy espantado. Y además, si yo fuera diputado, ahora le voy a preguntar qué haría usted, o qué va a hacer, o qué van a hacer con la fracción, porque entonces es una sinvergüenzura de marca mayor que la propia gente encargada no haya podido hacer nada. Entonces estamos ante un pillaje tan grande como lo que hace el régimen de Nicolás Maduro de manera obvia y abierta. Entonces estamos perdidos como sociedad, porque si políticamente no podemos hacer nada, imagínense los ciudadanos que estamos buscando comida. Esta mañana veía un video de gente pescando, niñitos de 10, 14, gente que trabajaba en el gobierno regional, pescando porque ya no hay ni siquiera comida en los basureros. Entonces, y esta gente robando impunemente y los políticos jugando ¿a qué? A política bonita, a política como si estuviéramos en la normalidad. No, electoral. Unos están jugando política electoral. Bueno. Pero el diputado que está jugando, diputado, vamos a cambiarle la política, la pregunta, la palabra. ¿Qué aspira usted como diputado viendo todo ese pillaje al frente? ¿No se siente como un poquito mal? Desde luego que sí. Yo aspiro como venezolano que esta opacidad con la que se manejan los recursos del Estado cese, que el pueblo exige y necesita mayor transparencia en cada una de las acciones de sus representantes, de sus diputados, de sus dirigentes políticos. Y se podrá decir cualquier cosa, menos que nosotros nos quedamos callados. Ahora, la composición de la Asamblea Nacional, en el caso de la fracción 16 de julio, es muy clara. Nosotros somos 10 diputados frente a más de un centenar de diputados llamados G4, no porque le haya dado al pueblo venezolano la mayor representatividad, sino porque, como tú recordarás, en el 2015 fuimos electos todos con una sola tarjeta, la unidad, y ellos se repartieron la mayor cantidad de candidatos y en consecuencia tienen la mayor cantidad de diputados. Pero eso ha cambiado. La inmensa mayoría de los venezolanos saben ahora dónde está la fuerza de lo correcto, la fuerza de la coherencia, que no andamos con estos juegos ni de diálogos, ni de negociaciones, ni de callarse la boca, sino que decimos lo que está pasando. Ahora, no los pueden pedir a una fuerza que hoy es quizás mayoría, una de las principales fuerzas políticas que tiene Venezuela, como es como formamos los partidos de la Alianza, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, e Independientes, la organización ciudadana, la organización civil, bueno, no tenemos la representación mayoritaria, ni la vamos a tener en esa farsa, en esa trampa que nos tienen montado. Ahí desaparecen todos ustedes. Ellos no, porque ellos no van a aparecer. Jamás hemos dicho que vamos a participar en eso. Sí, pero es que todos diputados van a desaparecer en diciembre. Ni tú, todos van a desaparecer. Bueno, yo no creo como tú, pero la entrevista es para el diputado. Bueno. Yo creo que la oposición del interinato, esto del G4, este club, esto va a desaparecer. Pero creo que tiene que surgir una nueva, que creo que no tenemos que esperar a esa payasada de diciembre. Yo creo que el pueblo venezolano está pidiendo a gritos una nueva dirigencia con una nueva estrategia para poder enfrentarlo. Bueno, lo que tenemos que enfrentar, que es la salida del régimen. Yo estoy de acuerdo contigo y le hago otra pregunta al diputado, porque yo si fuera diputado, creo que estoy un poco grosero y me vuelvo a disculpar porque estoy alterado. Porque sí, yo también te veo un poco alterado. Voy a bajar 2 rayitas, pero es que tú sabes que Nitu y diputado, y me encantaría decírselo, y yo creo que esto lo va a ver María Corina Machado. Por cierto, le agradezco sus palabras bellísimas con la muerte de mi suegro. Ella es una dama y de verdad que yo creo que merece seguir trabajando por tener un puesto. Pero no se está haciendo nada. ¿Qué han hecho como 20 Venezuela, diputado, para enfrentar este pillaje que tiene este grupo con este aspecto fundamental? Se están robando un dinero que ya sabemos dónde está y que se lo van a repartir como les da la gana, con poca transparencia, porque no ha habido ni siquiera transparencia en el seno de la Asamblea Nacional para que ustedes sepan a quién van a escoger o a quién no van a escoger. ¿Qué va a hacer 20 Venezuela como tal? Lo peor que podemos hacer es rendirnos, y no nos rendimos. Estamos dando la lucha, y no solamente de palabras, lo estamos haciendo en todos los escenarios.
Incluso se ha publicado lo que para mí es uno de los documentos políticos más importantes de los últimos años. Es una hoja de ruta, un plan de vuelo, que sabemos dónde despegamos y a dónde vamos a aterrizar. Es la operación para la estabilización y la paz en Venezuela, con la necesaria participación de una intervención humanitaria de fuerzas aliadas, para neutralizar en primer lugar los grupos armados se han apoderado del territorio nacional. La soberanía de Venezuela no existe, Alejandro. Nosotros somos un país invadido, y no solo eso, sino que ahora están en el pleno corazón del continente americano. Se ha convertido en un enclave de las fuerzas más oscuras del mundo, que le han declarado la guerra a la civilización occidental. Ahora tenemos en el centro de Caracas, en la sede de las oficinas públicas, como el 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no la bandera de Venezuela, la bandera de Irán. Así como también tenemos, ustedes los oyeron. Los aviones y lo hemos visto, claro, sí, horrible. Hay pertrechos militares rusos, chinos. Además, acaba de haber esta absoluta y abyecta posición de uno de los jefes militares del ELN, alias Edward. Tarazona, sí, Tarazona es uno de los jefes militares de la Fuerza Oriental del ELN. E incluso encontraron un cementerio muy cercano a la frontera con Venezuela armamentos venezolanos que utilizaron en el asalto a la comandancia de policía en Bogotá. Es decir, Venezuela se ha convertido en precisamente un nido de delincuentes. Ahora, lo peor que podemos hacer los venezolanos es rendirnos. Entonces estamos dando la lucha en todos los terrenos, en el terreno parlamentario, en el terreno político, en el terreno de las operaciones. Voy a seguir opinando porque Nito me va a regañar, pero bueno, siga. No, opina, Alejandro, yo no te voy a regañar. Bueno, entonces le voy a decir, claro, pero estamos sentados ahí en el Parlamento, diputados, pero los que políticamente pueden hacer algo no están haciendo. Los que como partidos opositores que no están vinculados a estas mafias del G4 o el G5, porque no sé ya cómo llamarlo, estamos esperando que pasen los días, y yo creo que en diciembre esta gente logra enquistarse. A ustedes lo van a perseguir, ustedes muchos van a terminar presos, si vuelven a alzar la voz, pero entonces mientras esta gente de bando y bando roban, y nosotros comiendo la basura, nuestros familiares muriendo por falta de medicamentos, medicina, gasolina, etcétera, etcétera. Entonces yo me siento vacío. Es más, le digo algo. No sé si me quieren regañar o no. Ni tú tienes todo el pase porque ya nos conocemos. Yo, diputado, no votaría por ninguno de ustedes si hubiera una elección libre. Por ninguno. Es decir, no era necesario porque nosotros no vamos a participar en esta. No, yo digo en un mundo libre, no dije la de diciembre, en un mundo libre, sí. Porque si no han podido hacer nada ahorita, yo digo, ¿será que podrán hacer algo realmente constructivo para la recuperación de nuestra fallida democracia? Alejandro, los venezolanos hemos hecho todo lo que ha estado al alcance nuestro para lograr la liberación del país. Es injusto frente a ese pueblo venezolano que ha regado de sangre el territorio nacional en luchas desiguales frente a todas estas fuerzas armadas. Pero eso es el pueblo de a pie, el ciudadano a pie, no los políticos. Los políticos todos, no. Todos. Bueno, la lucha la han dado. Bueno, ok. Si no, es un traumatismo cráneoencefálico severo como el que yo lo tengo. En la calle. Lo tengo, y no hay hospitales donde me puedan atender en Venezuela para yo recuperarme pero esa moral. Diputado, eso es parte de la lucha que hemos dado. Entonces decir que los venezolanos, esto es un pueblo perdido, es todo lo contrario. No estoy hablando de la generalización. Ya va, un minutico. La necesidad de la ayuda, de la ayuda, persuadir a la comunidad internacional para que se den cuenta que lo que está planteado en Venezuela no es un problema de los venezolanos, porque lo que está planteado en Venezuela es un problema hemisférico. La ubicación de todo este armamento, de todos estos grupos irregulares en el corazón del continente americano no es solamente un problema para los venezolanos. Para Estados Unidos, en estos momentos, es un gravísimo problema. Y lo acaba Rajouni, el presidente de Irán, ratificar que ellos no se han olvidado del asesinato del general Soleimani. ¿Y quién les quita que aquí en Venezuela se estén preparando precisamente la agresión de la venganza que dicen que en cualquier momento va a cometer Irán contra el régimen
de los Estados Unidos por el asesinato de Soleimani. Por el Y la régimen, gente no puede seguir. por el gobierno Lo de mismo Estados Unidos. podríamos volvemos decir de la régimen. comunidad internacional, que voltea a un lado y no se dan cuenta de que aquí se está creando precisamente quizás la base fundamental de las agresiones a la civilización occidental. Solo le aclaro para que ni tú le preguntes, Estados Unidos no es un régimen, Estados Unidos es una... No, digo yo. Se le fue el patín por ahí, pero no, ni tú. Sí. No, al yo contrario, lo primero, alguien está más agradecido desde ellos. claro, yo lo primero que yo quiero decir es que esta es este programa es la expresión más clara de lo que es la verdadera democracia. Aquí Alejandro tiene una posición, yo tengo otra, el diputado tiene otra, y yo creo que en el fondo lo que nos une a los tres es que estamos desesperados por la liberación de Venezuela. Eso es y que nosotros tenemos que remar hacia allá con nuestras diferencias, pero tenemos algo que nos une a los tres y es precisamente que queremos la reconquista de la democracia. Dicho esto, yo sí quiero agradecerle al diputado y yo sí votaría por el diputado. Si pudiera votar en el futuro, sí votaría. Yo sabía que iba a decir eso, Nito. Porque si no es por la fracción 16J, yo no me entero y tú tampoco te hubieras enterado de que había este megaguiso con una ley de recuperación de activos, de unos activos que están a buen resguardo en manos de varios gobiernos que los tienen resguardados, pero que ahora sencillamente algunos bufetes van a cobrar hasta el 9% por algo que está ya rescatado. Si no hubiese sido por la fracción 16J, yo, ni tú, ni los que nos están siguiendo se hubiesen enterado. Entonces yo sí quiero decir públicamente que en algún momento, cuando hayan unas elecciones libres, yo recordaré los nombres de la fracción 16J y les daré mi voto. A mí me encanta, diputado, me encanta este programa porque Nito y yo, lo que pasa es que Nito es un poquito más grande que yo y ha aprendido de la diplomacia, que yo todavía estoy como en la juventud rebelde, y le digo algo, diputado, mi ataque no es a su persona, que yo sé que usted tiene un historial probo, mi ataque es a la persona que representa. Es que yo creo que si yo estuviera en Venezuela en su cargo, hubiera quemado toda la Asamblea Nacional, lo hubiera quemado a todo en una hoguera, por corrupto. Ahora, yendo al tema al que el diputado y Alejandro llegaron, yo le quiero preguntar, diputado, fíjese, mire, a mí me asombra que yo veo en las redes sociales, en los medios, digamos, contemporáneos, no, los de siempre, que la discusión que hay en el país, en Venezuela, a lo interno, es si van a votar, si no van a votar, si se va a escribir fulano, si el partido Frutas, el partido Tizón, el partido Pipe, porque ahora hay una cantidad de partidos increíbles, ¿no? Y ese es el tema, y no lo que usted nos acaba de recordar, lo que apareció en el Tiempo de Bogotá, un señor alias Edward, diciendo que el ELN, llamando a Maduro comandante en jefe. Pero viste la cédula que es venezolano, está nacionalizado y la cédula venezolano. Que es venezolano, y yo, por ejemplo, no tengo un pasaporte venezolano. Entonces, yo me pregunto, diputado, esos temas para la política en general, a lo interno, no es lo que se está hablando. No se está hablando de lo que ha dicho el comandante del Comando Sur, Craig Faller, que afirmó que el enlace directo con los carteles y grupos criminales que actúan en Latinoamérica es Nicolás Maduro, que Venezuela se ha convertido en la guarida donde guardan la droga para luego transportarla a Europa, Estados Unidos y México. Yo me pregunto, ¿esos temas no se tocan? En los medios tradicionales la censura es muy grande. Aquí es absolutamente imposible que en los medios tradicionales temas como estos sean ventilados. Yo soy periodista, me han quitado medios de radio, periódicos, programas, etcétera, etcétera, porque no me callo, y esas cosas como esta lo decía, y bueno, fuimos censurados y nos arrebataron esos medios de comunicación social. Bueno, lo cierto del caso es que, pero en la población sí lo habla con frecuencia creciente. Desde luego, en medio de esta situación terrible que estamos viviendo, aquí decía Alejandro que quería quemar a Venezuela, pero no hay gasolina. No, a Venezuela no, diputado, no me tergiverse. A sus compañeritos, porque es que si usted no los pone en una hoguera,
o no se hace algo, resulta que ustedes van a ser condenados y señalados como cómplices por la inacción también. Entonces, o yo sería un poquito más radical. Quizás no eso, porque van a decir que yo, que no. Es decir, lo pondría en su sitio. El 80% de la población sin agua, sin electricidad, con todas las carestías que tú conoces, Alejandro. De manera que sí se comprende que en Venezuela es un país que ha perdido la soberanía, que las instituciones no funcionan y desde luego esa parodia de elecciones Pero ¿por qué no lo hablan? no ocupa la Esa es mi atención. pregunta. Mi pregunta esos son temas, por ejemplo, que toca Rosales, que toca Henry Ramos, que toca Guaidó, que toca, no sé, Julio Borges, Capriles. Hablan de eso, porque yo lo que oigo es que si van o no van para las elecciones. Una buena pregunta. Bueno, es verdad, la mayoría de la dirigencia política está enfocada en un tema que está divorciado con las realidades del país. Eso es cierto, eso es cierto. Las elecciones, la mesita, la Exacto. división del G4, se pulveriza el G4, que si Acción Democrática Electoral, eso es irrelevante para la inmensa mayoría de los venezolanos. Y de hecho, a pesar del esfuerzo que están haciendo por tratar de motivar a una parodia como la que hemos mencionado, la gente no le responde. La gente no responde porque, bueno, sencillamente está enfocada en sobrevivir, que es la gran tragedia de los venezolanos. Ahora bien... Yo le quiero preguntar, disculpe, colega, hay periodistas en Venezuela que lo entrevistan, diputados, para hablar de estos temas, por ejemplo, de lo que acabamos de hablar Alejandro y yo, de los bufetes, del 9%. ¿Lo han entrevistado para esto? Cada vez son menos, y cuando me hacen advertencia que no hable ni diga tal o cual cosa, digo que no, y hasta allí llega la conversación. Hay que le hacen la advertencia, además. A todos los entrevistados en los medios tradicionales dice, usted no le puede decir a Guaidó presidente, o no le puede decir usurpación al régimen, usted no puede hablar de tal o cual, o que Tarazona le hayan dado una cédula de venezolano, porque ni siquiera es de extranjero, sino de venezolano. Bueno, esos son temas vedados. Y de las sanciones, como la de Michael Moreno ayer por parte del gobierno de los Estados Unidos, tampoco se dice, ¿no? Bueno, y si osan sacarlos al aire, de inmediato la censura de Conatel lo cierra. Porque ellos sí son muy hábiles, ellos no queman, pero ellos arrestan y los meten en mazmorras y los pudren en mazmorras sin agua, sin luz, encerrados. Mire, diputado, no sé cuándo vamos a terminar la entrevista, pero quiero hacer otra pregunta. Faltan 5 minutos, faltan 5 minutos. Así me gusta, ni tu perjosura. Me encanta este programa Promovisión, porque la verdad que es la esencia de lo que perdimos como periodismo, y usted, colega, también, un diputado además periodista, dueño de medio, sabe que esto es lo que queremos recuperar para el futuro. Esta irreverencia, esto que nos caracterizó, yo me acuerdo, porque ahora Nito está muy seria, pero yo me acuerdo cuando la vi Yo Prometo, no. Pero yo estoy seria, yo estoy seria, no, yo lo que moderada. No, chica, yo nunca he sido moderada. Lo que pasa es que yo sí tengo, yo le agradezco mucho a la fracción 16J, porque si no yo no me hubiera enterado de esto. Claro. Bueno, no siga porque parece campaña electoral, Nito, pero bueno. No es campaña, pero sí, ya yo, tú sabes que yo lo que digo en público lo mantengo siempre. Sí. Sí votaría por ellos, porque me enteré por ellos de todas las... Yo no votaría por ellos, pero bueno. Tú no, está bien. Mira, diputado, diputado, hay una urgencia país, una urgencia, usted lo ha declarado y lo ha narrado, de ese 80%, 90% del venezolano. ¿Qué se ha planteado usted particularmente hacer para dejar su nombre en sano, limpiecito, para ese futuro que yo estoy seguro, lejos, hoy lo estoy viendo muy lejos, por eso que estoy un poquito desencajado? Solo un poco. Un poco bastante. Pero diputado, en serio, colega, ¿qué se ha planteado usted en su soledad, en su casa, oyendo esos Sukhoi, viendo que están encerrados, viendo que hay una gran censura, una autocensura, la gente muriéndose de hambre, usted mismo con sus negocios, me imagino que ha visto mermado la capacidad de lo que usted tanto le construyó? ¿Qué haría? ¿Qué cree que debe hacer para ser coherente con ese pueblo necesitado de una salida? Bueno, en primer lugar, quizás por también perdóname que hable en primera persona, ¿no? De toda mi vida fui
dedicado al deporte también, desde infantil, y representé a Venezuela en varias disciplinas, sobre todo natación, biciclismo. Y la única forma de caerse y de perder es realmente dejar de pedalear, dejar de practicar. Y cada vez que tenía una marca que no podía superar en natación, entrenaba más. Para mí la clave es no rendirme y poder mirar a mis hijos, a mis nietos, que en estos momentos están atravesando todas estas dificultades, para que digan, oye, mi abuelo hizo todo lo que estuvo a su alcance para desalojar a estos invasores, a estos usurpadores. Estoy seguro que si no me rindo, lo voy a lograr. Yo, a diferencia, Alejandro, creo que este es un régimen que está en su agonía. Puede ser muy dolorosa la agonía, pero está en su agonía. Y Sí, toda agonía tiene pero un quienes lo pueden enterrar están tratando de ponerle oxígeno y le ponen oxígeno. No creo que sea. La inmensa Ah, mayoría bueno. de los venezolanos está desesperado de No, salir no, de pero es esto. que Y yo hablo de estoy la casta seguro. política, no, insisto, de la No, casta no, política. no. Bueno, exacto. Y estoy seguro que con la intervención humanitaria que debe venir en cualquier momento, y con los venezolanos en la vanguardia, vamos a salir de esta pesadilla. Fíjese una Estoy cosa, seguro. diputado. El portal australiano IJAC, en una nota fechada del 15 de este mes, dio a conocer, habló de una carta del secretario general del grupo terrorista Hezbollah, dirigida a Maduro, en la que le ofrece apoyo militar al régimen venezolano, y entre comillas le leo, en retribución por el apoyo que Maduro y Chávez le han dado a Irán y a Hezbollah, en los términos de proveer fondos para sus actividades. Esto lo estoy haciendo ya como coronario de esta entrevista, porque usted ha dicho algo muy importante. No, los venezolanos no pueden solos. Es un país ocupado. Nos puso a escuchar los Sukhoi rusos. Hezbollah declara esto. El ELN se le cuadra a Nicolás Maduro y le dice: nuestro ejército está con usted. No podemos solos. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la comunidad internacional cuando parte de la comunidad internacional también está desencantada de un interinato que comete, voy a calificarlo de error, estas aprobaciones de estas leyes, que lo que hacen es empañar su desempeño, más de lo que ya está, como decía Alejandro, por monómeros, por la ayuda humanitaria, por lo que pasó en Cúcuta, etcétera, etcétera? Bueno, que Por el 30 comprendan de que abril. efectivamente Venezuela se ha convertido en una amenaza para todo el hemisferio. Una amenaza más allá incluso de nuestra propia ubicación geográfica como país al norte de América del Sur. Es una amenaza para todo el continente. Y desde luego que hace falta un cambio en la conducción política para encontrar una solución ya no consensuada, ya no solamente de diálogos como el que está planteado de manera reiterada, y mucho menos con procesos electorales amañados. La decisión es otra, y ojalá la comunidad internacional se dé cuenta de una vez por todas lo que ya nosotros lo habíamos anunciado desde mucho tiempo. Esto es una amenaza real, una amenaza sumamente peligrosa para Colombia, para Brasil, para Estados Unidos y para el resto del continente. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista interesante, diputado. Le agradezco nuevamente a nombre de todo el equipo de Promoción 24 Horas de Opinión, porque bueno, este es el periodismo que nosotros queremos seguir haciendo y queremos que en Venezuela sea un ejemplo también de lo que tuvimos, de lo que fuimos. Pero bueno, yo agradecido porque sí entiendo que la fracción 16J ha sido y ha marcado distancia de muchos eventos. A pesar de que creo que les ha faltado un poco de contundencia, creo que hay mucho que hacer en la parte política, porque el venezolano a pie, nos incluimos, nosotros hicimos todo, fuimos a marcha, pusimos el pecho, arriesgamos nuestra vida, desde que intentamos sacar al sátrapa y ahora fallecido dictador Hugo Chávez Frías. Pero bueno, yo le agradezco de verdad que haya resistido, ¿cómo se llama eso? Un porfiado. Sí. Diputado, muchísimas gracias. Yo la verdad que al contrario, sabes que como periodista estoy convencido que lo único que queda de una buena entrevista son las preguntas irreverentes, son los planteamientos como los que ustedes hicieron en este programa.
Ah, me encanta Los entonces. felicito. Mire, diputado, ya para terminar, bueno, para despedirme, nos quedaron muchas preguntas porque, bueno, no hablamos del tema de los bonos, que es otro tema que, Mm, bueno, lo tocaremos en otra oportunidad porque ya no tenemos tiempo, pero también eso está cargado de opacidad impresionante. 1.125 millones, ¿no? Es la nueva deuda, eh, porque los bonos no son sino eso, deuda. Que 1.125 millones de dólares. imagínese usted. 1.125 millones de dólares. 2 minutos, ¿y para qué? ¿En qué se van a invertir? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, esto es una nueva emisión de deuda emitida por quizás el más importante de los activos que tiene Venezuela en el exterior, como es Citgo, una empresa que llegó a tener 8 refinerías, más de 60 terminales de embarque y de almacenaje de petróleo, 3 fábricas de lubricantes, abastecía buena parte del combustible a la costa este de los Estados Unidos, y que hoy por hoy está, bueno, le han puesto como garantía el chavismo, y ahora 3 de esas refinerías fueron puestas como colateral en ese empréstito de 1.125 millones de dólares. Que bueno, son la Corpus Christi y la LAI, que Son no recuerdo las ahorita los nombres. tres de Las las 3 que refinerías quedan. que están. Sí, sí, las 3 que quedan. Porque Las de 3 las que 8 quedan. quedan 3 refinerías, de las 8. Y de los 60 terminales quedan 38. Y los 3 fábricas de lubricantes todavía quedan activos. Pero están, bueno, han sido puestos en garantía para la empresa Rosneft, la rusa, para Pero mi pregunta es, Cristalex. esta emisión de bonos es para pagar deuda, es para hacer unos proyectos en Venezuela, ¿es para qué? Hay ¿Por una qué deuda, endeudarnos una más? deuda, hay una deuda de 614 millones de dólares que contrajo la Junta Directiva de Maduro y que puso como garantía Silva, que se vence en el año 2021. Eh, eh, Parte de ese empréstito es una especie de refinanciamiento para pagar esa deuda. Luego Es quedan decir, unos para pagar los 400, bonos 2020. no, una deuda de Citgo, no son, los bonos Oh, 2020 son para que, acreedores. claro, para que Maduro no se haga de la empresa o Así es. del control de la empresa el año que viene y los rusos que están detrás, pues adquieran sitio. Hay buitres detrás de Ujú. Citgo. Ahora bien, nosotros hicimos un cuestionario muy largo a la Junta Directiva de Citgo y de PDVSA ad hoc, que al principio se negaron a contestarnos. Afortunadamente eso ha mejorado y el presidente Luis Pacheco nos ha ido respondiendo a cada una de nuestras interrogantes. Parte de ellas es eso, pero entonces le preguntamos, ¿y los 400 millones restantes para qué se ¿Qué van a van a hacer? utilizar? Bueno, en medio de esta hecatombe económica que sacudió el mundo, el dinero fresco, dinero para poder operar un consorcio de esta naturaleza se necesitaba, y para eso se están utilizando. ¿Nos complace? No, pero estamos precisamente recibiendo las informaciones, las preguntas que le estamos haciendo. Por lo menos ha habido un avance en que nos respondan las interrogantes que le habíamos formulado. No entendí lo de los ahora, 400 millones. ¿Eso se lo va a quedar quién? porque ¿Quién los va a administrar? Bueno, la empresa Citgo, es parte de sus activos en este De momento. eso, ok, ya ahora sí. Pagan la Listo. deuda y Y quedan se quedan con con esos una deuda. 400 millones que deben quedar en Ah, ese pote de administración de sitio. así es, exactamente. pero parte de ese dinero no era también para unas ONG con relación a lo del COVID, etcétera, Ese, etcétera. Eso es parte de las interrogantes que también le formulamos. Hay donaciones que están haciendo una fundación Simón Bolívar a distintas organizaciones no gubernamentales de la lucha contra el COVID. Eso huele muy Esta es una mal también. empresa que está registrada en los Estados Unidos, pero los accionistas son los ciudadanos venezolanos, y nosotros los diputados tenemos la obligación de preguntar a quién le están dando ese dinero. Entonces, parte de las preguntas que le estamos formulando precisamente a filial, a la casa matriz, a PDVSA, la ad hoc, que es la que tiene la obligación de informar a los venezolanos a qué instituciones le están dando esos Por eso, recursos, yo creo porque los que eso es venezolanos no lo sabemos. eso es lo que nosotros queremos saber también, a qué ONG se lo están dando, qué me dio para unas sí y otras no. Eso es lo que queremos saber. Mira, como Pero dice bueno, Es una se nos Liz, acabó el fundación, tiempo.
Claro, Es y una como dice, fundación que está desde hace muchos años. Tiene pero ¿quién está al frente de ella? Bueno, Chávez le daba para darle petróleo al Bronx norteamericano. Bueno, nosotros Sí. aquí dicen que es para el COVID-19. Hay un nombre que la dirija, hay alguien que la dirija, Pepe Palomo. No, Claro, Pérez. claro, el la señor Junta Pacheco. Directiva de Citgo. La Junta Directiva de Citgo y Le en voy- este caso la Casa Matriz, Luis Pacheco. Le voy a decir una cosa, como dice mi productor que es cubano-americano, más americano que cubano, en radio y televisión Martí, huele mal, huele muy mal. Y cuando huele mal, termina siendo malo. Muchísimas gracias, diputado, de verdad, por habernos concedido este tiempo, ¿sí? Gracias, Cuando- Anito. pero sí le pido que cuando tenga más respuestas, si se las dan, por favor nos avise, porque nos encantará volver a conversar entre colegas. Muchísimas ¿Sí? gracias, de verdad, placer. diputado. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Recuerden suscribirse. O diputado, colega, ¿se está suscrito a Promovisión 24 Horas de Opinión? Absolutamente. Me entero por ustedes. Recomiéndeselo a la gente. Suscríbanse a nuestro canal, Sí. Promovisión 24 Horas, y a nuestras plataformas, la de Nito y la de Alejandro Marcano Santelli, pero fundamentalmente a esta, para que tengan este tipo de contenido y sigan viendo Promovisión y toda la programación que está creciendo, además en Así este es. sitio. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Promovisión. Hasta pronto. Gracias. Lomovisión. 24 horas de opinión.